¿Qué te pasa? Hay tantos niños en centros de acogida que se me parte el alma. Y he encontrado una agencia de adopción que tienen unas sesiones de orientación. No me enseñes eso. ¿Qué quieres, partirme el corazón? Acabo de llegar de trabajar. Si tuviera una familia, no tendría que cambiar tanto mi colegio. Solo quiere ir a un colegio. Ojalá tuviera una mamá y un papá para que me dieran un beso cuando me voy a dormir. Venga ya. Tenemos la chica perfecta. La gente no quiere saber nada de adolescentes. Toman drogas y miran a gente jugar a videojuegos en YouTube. Hola. Para que lo sepáis, os estamos oyendo. Adiós. Viene con 2 hermanos pequeños, Juan y Lita. 3 niños? Demasiados. ¿Por qué nos los enseñas? ¿Cómo vamos a decir que no ahora? Entrad, echad un vistazo. Estáis en vuestra casa. No somos unos padres perfectos. ¿Qué? ¿Le damos? Pero creo que tenemos un don para esto. ¡Ay, no! ¿Estás seguro? Tened en cuenta que no va a ser fácil. El pasatiempo favorito de Lizzie es darnos con la puerta en las narices. ¡Falsa mamá! Y Juan no usa la cabeza. ¡Ay, ay! ¿Que le ha dado el porche? Y Lita tiene pataletas constantemente. ¡No quiero esto! ¡Ay! No, cielo, esta noche no. ¡Dame! ¡Lita, agárrate! ¡No intentes apagarlo! ¿Cielo? ¿Tiene un cuchillo? Es el de Bob Esponja. ¿Pero es un cuchillo? Esos niños os pondrán a prueba. ¿Mamá? Hola, Es hija. un rotulador. Va a durar como una semana. Vaya por Dios. Pero con organización y amor, esos niños serán maravillosos. ¿Les damos un beso de buenas noches? Os lo estáis pensando demasiado. ¡Otro beso! Déjame, yo te lo arreglo. ¿Ves? Ya está. Gracias, papi. Me ha llamado papi. ¡Es un cerdo! ¡Yo también quiero! ¿Puedo ayudarte en algo? Buenas noches, gordito. Buenas noches, mami. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Juan. Juan, ¿has dicho algo? Juan. Juan.